Hola humanos, gracias por estar nuevamente en mi canal. Comenzamos este video que es el DH16 y se llama Evolución de la Humanidad. Como introducción vamos a decir que según la astrología, el planeta Tierra, nuestra madre Tierra, tiene 4.550 millones de años de existencia, donde aquí, para hacer un breve comentario, les he mencionado que en mi canal, que se trata de difundir, y si ven en mi propaganda, en mi hoja de propaganda o en mi presentación de este canal, aparte de decir difusión humana, tiene unas palabras chicas que juntándolas dice la palabra eco, que es experiencia, ciencia, ocultismo y oficialidad. Y lo menciono porque precisamente en este video vamos a ver el detalle de lo que es la narrativa oficial y de lo que son estos temas que pareciera que nos ocultan o que definitivamente nos ocultan. Como les decía, el planeta Tierra tiene de vivencia 4.550 años. Y respecto a la oficialidad o la narrativa oficial, dice que son 10.000 o 12.000 años antes de Cristo que existe la humanidad. Y recuerdo aquel canal en el que me lo cerraron. En una de las investigaciones hice cuando empecé a inundar en todos estos temas ocultos y que me empezó a retumbar la cabeza, porque pues no, según mi humilde juicio, pues no cuadraban muchas cosas. Cuando me refería a lo del catolicismo, si no mal recuerdo, hablaba de la humanidad, del primer hombre, que en este caso sería Adán. Hablaba de 4.086 años, si no mal recuerdo, antes de Cristo, desde ahí la humanidad. Ahorita les estoy diciendo que según la historia habla de 10.000 o 12.000 años de antes de Cristo. Pero estas escuelas o en las escuelas filosóficas y espirituales hablan todavía de mucho más tiempo atrás, donde estas mismas mencionan cosas muy trascendentales. Nada más para citar un ejemplo antes de entrar de lleno al tema, como en los diálogos de Platón, habla de una humanidad previa en la que estamos, que es la humanidad atlante, o sea, la famosa Atlántida. Y para completar esta intro, este estudioso menciona algunas fuentes de las cuales se tomaron estos datos. Por ejemplo, obras de Ivan Levy, otra, Genealogía del Ser Humano, de Danny Besant, otra, el tomo 2 de la Doctrina Secreta, de Elena Blavatsky, y otras más obras de las cuales se tomaron estos datos de la evolución humana. Y bueno, empecemos a desarrollar las diferentes humanidades que ha habido según estos datos, según este estudioso y sobre todo según estos sabios que lo han plasmado en algunas obras. Así es que comenzamos. Antes de empezar con la primera humanidad de existencia, debo decirles que se pueden remitir al video que anteriormente grabé, que es respecto a la constitución septenaria del ser humano. Y le digo que se pueden remitir porque tiene que ver mucho con esto. Nada más a manera de un resumen rapidísimo, hablábamos de esa constitución septenaria, o sea, de 7 elementos o cuerpos que componen al ser humano, y donde poníamos hasta arriba 3 elementos, que era la tríada superior, en la punta más alta, que era el espíritu, de inmediato un alma universal y después un alma individual, y esa sería la tríada superior, o lo que es la divinidad, o también lo que se le llamó esencia. Y en una parte baja, que lo llamamos el cuaternario inferior, estarían los otros 4 elementos, donde si seguimos el mismo orden de arriba hacia abajo, sería la mente en sus dos partes, la concreta y la abstracta, y antes estaría lo emocional o el elemento emocional, es abajo el cuerpo físico y como primera instancia el cuerpo etérico. Y bueno,
remítanse a ese video para que recuerden esa composición septenaria. Y todo esto tiene que ver con esta evolución de la humanidad. Y comenzamos con la primera humanidad que hubo. Estos antecedentes, según la geología, hace 61 millones de años, cayó un asteroide ahí en Yucatán, que está el grandioso cráter, donde obviamente extinguió a todos los reptiles que había o estos dinosaurios, lo que sabemos, ¿verdad? De acuerdo a la geología. Pues bueno, posteriormente o menos tiempo atrás, o sea, ahí fueron 61 millones de años, hace 55 millones de años aparece por primera vez en esencia y en potencia lo que es la humanidad, pero solo plasmándose el componente etérico. Es decir, por eso les decía lo de la composición septenaria. Aquí nada más viene esta composición o el primer componente, si lo vemos de abajo hacia arriba, esa composición septenaria, que sería el cuerpo etérico. Y esto es hace 55 millones de años, donde precisamente en sinergia con la Madre Tierra, recuerden que la Madre Tierra, Gaia, es también un ser vivo y tiene su energía también, y vea con ellos, e incluso en otros videos, no sé si lo he comentado o lo voy a comentar, cómo esta vitalidad o este cuerpo etérico se compone precisamente de esta energía de la Madre Tierra junto con la del Sol, que les he dicho que todo como han conspirado para tapar el Sol con partículas de aluminio y todas estas cosas que según la tecnología para el bien de la humanidad, pero bueno. Entonces, en este componente etérico tiene que ver la Madre Tierra y en lo que es también la naturaleza del Sol, y con esto se empieza a componer el cuerpo etérico. Esta es la primera humanidad, es decir, trae todos esos componentes en potencia, pero lo único que se plasma en nuestra Madre Tierra es precisamente el cuerpo etérico. Y eso es hace 55 millones de años. Lo que quiere decir que no había cuerpo físico, emociones y lo mental, etcétera. Pero sí estaba en potencia. Es decir, integraba lo que estaba en el cuerpo etérico, pero nada más plasmando en esto denso el puro cuerpo etérico. Y a esta humanidad se le dio el nombre de la humanidad polar. Es la primera humanidad existente. Y esta semilla de este cuerpo etérico con sinergia de la Madre Tierra va a ser la semilla para la segunda humanidad. Estamos hablando de millones de años, pero bueno, astrológico, en el mundo astrológico no es nada, es un abrir y cerrar de ojos. Llega la segunda humanidad y esta segunda humanidad se llama Hiperbórea, y esto sucede hace 35 millones de años, donde precisamente dijimos que la primera humanidad deja como semilla este cuerpo etérico. Bueno, pues esta nueva humanidad hace 35 millones de años, que es la humanidad hiperbórea, viene a traer otro componente, y que si nos vamos en la composición septenaria, pues el siguiente componente de lo denso hacia lo sutil, recuerden que es el cuerpo físico. Lo demás, lo emocional, lo mental, también estaba en potencia, pero no estaba plasmado. Recuerden que en la primera se plasmó solamente el cuerpo etérico, y en esta segunda humanidad llamada hiperbórea se va a plasmar únicamente el cuerpo físico. Aunque no, este cuerpo físico no era con sistema óseo o muscular, sino simplemente era un cuerpo cartilaginoso. Y obviamente esta semilla de la primera humanidad, que es el cuerpo etérico, y esta semilla de la segunda humanidad, que es el cuerpo físico, viene a ser la raíz para la siguiente humanidad. Y ahí vamos evolucionando. Por eso es importante que vean el video de la composición septenaria del ser humano. Y bueno, llega la tercera humanidad. Y esto no es hace más que 18 millones de años, donde esta humanidad se llamó o le llamaron Lemuria. Por ahí otro experto en estos temas, que se llama Matías de Stefano, que él no es tanto por el lado estudioso, sino es sobre todo un canalizador, alguien que recuerda sus vidas pasadas. De hecho, tiene un video donde dice
porque él perteneció a la humanidad, a una de las humanidades que vamos a ver aquí. Y como les decía, en esta humanidad llamada Lemuria, recoge precisamente lo que es el cuerpo etérico de la primera humanidad, lo que es el cuerpo físico de la segunda humanidad, donde este segundo, en esta tercera humanidad, lo fortalece. Es decir, ya no va a ser cartilaginoso nada más, ya va a ser prácticamente como lo somos hoy, o bueno, con los elementos que tenemos hoy día. Además, es donde empieza la división del sexo, es decir, del masculino femenino, ya que la reproducción de la humanidad anteriormente era por el tipo hermafrodita, por componentes andróginos, es decir, en un solo individuo tenían los dos sistemas masculino y femenino, y de ahí venía la reproducción, ¿no? Pero en esta tercera humanidad, además de que les digo, empieza a tener el cuerpo más densidad, también viene a poner la semilla de lo emocional, lo cual, junto con los anteriores, el etérico, el físico y esta nueva semilla de lo emocional, va a servir de raíz para la siguiente, que sería la cuarta humanidad. Y bueno, llegamos a la cuarta humanidad, donde les comentaba que en los diálogos de Platón precisamente describe esta humanidad, que se llama la humanidad Atlante, o sea, la de la famosa Atlántida perdida, ¿no? Donde recoge todas estas semillas de las humanidades anteriores, repitiéndolas, lo etérico, lo físico y lo emocional. Y en esta humanidad Atlante, la semilla que se va a poner es precisamente la del componente mental. Acuérdense que en el componente mental, según la Constitución septenaria, tiene dos partes, la concreta y la abstracta. En este caso, la semilla que va a poner esta humanidad Atlante es precisamente la mente en su parte concreta, donde esta humanidad estaba muy arraigada a lo astral y a todo aquello de lo que tiene que ver con lo gravitacional. En estos dos temas, en lo astral y en lo gravitacional, estaban muy desarrollados. Acuérdense el tamaño de las pirámides, los bloques, todo esto, cómo lo podían mover, y obviamente ellos tenían toda esa tecnología súper avanzada, obviamente acorde a esa humanidad. Obviamente todas las humanidades han tenido un nacimiento, un desarrollo, pero también tienen un final. Y obviamente entran en decadencia o se exterminan por catástrofes, terminando con cada una de las humanidades que han pasado. Y como les digo, su tecnología era muy diferente a la de nosotros, pero era muy útil y muy avanzada de acuerdo a su humanidad. Les repito, lo astral y lo gravitatorio, por esas construcciones tan enormes que hacían. Y la catástrofe, según mencionada en esta humanidad, es precisamente un diluvio. Y ahí tiene que ver mucho con otros escritos e incluso de algunas religiones. Y de esa manera se exterminó con un diluvio.